Muy buenas tardes a todos los lectores de www.elheraldo.co y también a quienes nos siguen a través de la transmisión por Facebook Live en esta jornada electoral. A menos de 2 minutos para el cierre oficial de las votaciones en esta primera vuelta presidencial de Colombia 2018, cuando se decide un futuro histórico para el país, porque además son las primeras elecciones sin la participación de la guerrilla de las FARC desde las armas, sino ahora desde la parte política. Es un placer para nosotros saludarlos y acompañarlos en esta jornada con la compañía del doctor Alfredo Ramírez, quien es licenciado y doctor en Derecho de la Universidad de Alicante y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Barranquilla y también pues columnista del Heraldo. También nos acompaña el doctor Carlos Guzmán, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Salamanca y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, docente de la Universidad del Norte. Bienvenidos a este especial, a esta transmisión del Heraldo para analizar los resultados y lo que ha sido esta jornada, doctor Carlos, inicialmente. Dale, muy buenas tardes a ti, Alfredo, buenas tardes por invitarnos y por estar en esta jornada de verdad histórica para el país. Don Alfredo, bienvenido a esta emisión especial, a esta transmisión especial del Heraldo, en donde vamos a estar analizando todos estos resultados y lo que ha sido esta jornada. Igualmente, muchas gracias al Heraldo por haberme invitado y un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Sin duda ha sido una jornada marcada un poco por la baja afluencia de público. En el recorrido que hicieron nuestros periodistas y que nos estuvieron reportando prácticamente cada hora, veíamos los puestos de votación de alguna manera un poco libres en comparación con lo que fue las elecciones de congresistas, pero se entiende un poco por el tipo de elección que en esta oportunidad estamos viviendo el día de hoy. Carlos, adelante. Creo que es tradicional en nuestro país que las elecciones tengan un porcentaje significativamente alto de abstención. Y creo que estas, a pesar de lo que han participado otros analistas y los medios de comunicación también, no va a ser la excepción. Evidentemente en algunos puestos se ve mucha afluencia, pero también en otros se ve bastante poca. Yo creo que también es parte del cansancio. Acabamos de salir de las elecciones legislativas del 11 de marzo, una campaña bastante larga, bastante polarizada, llena de debates, llena de encuestas, que creo que si bien contribuyen en alguna medida, no han sido lo suficientemente fuertes como para inducir y cambiar, como otros lo están manifestando, la orientación del voto del colombiano. Y de hecho, la experiencia a nivel mundial y también en las últimas elecciones en Colombia es que las encuestas no han marcado definitivamente ninguna tendencia, Alfredo, y es probable que las elecciones de hoy, ya cuando se han cerrado oficialmente las votaciones a las 4 de la tarde, no tenga claro o no tenga un pronóstico claro de lo que va a pasar, sino un pronóstico reservado. No, sí, un pronóstico reservado en el sentido de qué es lo que se le dice a los pacientes cuando están en la UCI, claro. A mí hay dos factores que me gustaría comprobar en estas elecciones. Una es si aumenta el voto de los jóvenes. Yo como profesor universitario he podido comprobar en las últimas semanas que los alumnos estaban muy motivados con votar. La pregunta es si acudirán efectivamente a votar o se quedarán en casa. Y en segundo lugar, si estas elecciones en las que se ve que hay una alternativa ideológica verdaderamente marcada, realmente fomentarán que mucha gente que en otras ocasiones se había abstenido por no tener una alternativa con la que realmente se identificara, pues acudirá a las urnas a reflejar ello en su voto. Sí, sin duda alguna, y comparándolo con las elecciones del 2014, si miramos los resultados de la pasada elección donde fue elegido por segunda ocasión Juan Manuel Santos, actual presidente de la República, veíamos que de un censo de 33 millones de electores teníamos en la primera vuelta participación del 39.93% apenas. En ese entonces solo votaron 13.185.000 personas y tuvimos una abstención demasiado alta, creo que la más alta desde que se implementó después de la Constitución del 91, la segunda vuelta, una abstención del 60.07%. Sí, evidentemente ese dato que nos presenta Yanni es uno de los más preocupantes en la historia política del país. Sin embargo, creo que estas elecciones, y por eso es que algunos están manifestando que va a haber un aumento en la participación y pues por lo tanto una disminución en los porcentajes de abstención. Sin embargo, yo voy a seguir insistiendo en que nuestros porcentajes de participación y abstención desde 1974 han sido casi que constantes en las elecciones presidenciales y no van a estar al final por encima del 49-50%. Creo que sí, evidentemente, con respecto a la última elección, puede presentarse un aumento porque es que es evidente ese 39% y hoy, como lo manifiesta muy bien alrededor, pues hay un ingrediente, un factor añadido que es el de la alternativa de una opción ideológica diferente y también pues ese por lo menos inusitado fervor que muestran los jóvenes
y que también coincido con él, no sé si ese fervor que manifiestan en las redes, que manifestaron en los debates, se traduzca en un voto efectivo en las urnas. Ahí está uno de los interrogantes que finalmente espero que pronto resolvamos, y cuando digo pronto, por ahí cerca a las 7, 8 de la noche, cuando ya conozcamos algo mucho más definitivo. Es que la pregunta que cabría plantearse es hasta qué punto una democracia es legítima cuando más de la mitad de los votantes se quedan en casa y no participan. Hasta qué punto se puede decir que las instituciones verdaderamente tienen fuerza popular para realizar cualquier mandato cuando la mayoría de la gente no encuentra interés en votar en esas elecciones. La pregunta que yo me hago como constitucionalista es si en Colombia se está produciendo un cambio sociológico, si está apareciendo de verdad una clase media consolidada y esa clase media tiene una motivación superior para votar que lo que podía haber tenido en el pasado grupos sociales que en la práctica funcionaban en base a dinámicas clientelares. La pregunta es si la juventud participará en esa nueva dinámica o si efectivamente la juventud será simplemente redes sociales y movimiento casi a nivel cómico, como puede ser en figuras como los memes o las cadenas de WhatsApp, pero después realmente no acudirán a votar. Esa es la gran pregunta. ¿Votará la juventud, sí o no? ¿Se movilizará la clase media, sí o no? ¿Y se conseguirá una participación que verdaderamente legitime las instituciones, sí o no? Valdría la pena analizar un poco y hacernos esta pregunta. Muchas de las cosas que se discutieron en redes sociales antes de la jornada de hoy es el temor de convertirnos en la nueva Venezuela. Por ejemplo, uno de los temores que más comentaba la gente en redes sociales. Y por otro lado, el tema de la educación. En el caso de los jóvenes también era otro tema que de alguna manera también inclinaba a determinado candidato. Todas estas circunstancias de alguna manera van a inclinar la balanza en movilizar a la gente, de pronto ese temor, por ejemplo, de parecernos a Venezuela, o de pronto el temor de los inversionistas, es decir, cada quien desde su orilla, cada grupo etario, cada grupo poblacional, se motivó de alguna manera por estos temores que se generaron a través de las redes sociales. Sí, yo creo que indiscutiblemente, y esto sucede en todas las campañas y en todos los sistemas políticos, en donde hay que identificar a un villano y a un héroe. Y en este caso, el villano, para el caso colombiano, pues estaba materializado en el castrochavismo, una cosa que no existe realmente, es una construcción más mediática, más del marketing político, si se quiere, pero que en realidad no existe. Y si pensáramos en que nos vamos a convertir en Venezuela por los desplazados, pues nuestro país tiene casi 6 millones de desplazados. Si pensáramos que nos vamos a convertir en Venezuela por la mala calidad del servicio de la salud, pues no habría mucha diferencia. Y si nos vamos a pensar también en el tema del acceso a la educación superior, por ejemplo, pues yo creo que no. El tema del miedo opera, y operó en este caso bastante fuerte, y de ahí la polarización de estos dos extremos que son los que han marcado toda la campaña. Por un lado la extrema izquierda, si es que es extrema izquierda, que realmente tampoco es extrema izquierda, y la extrema derecha, que tampoco puede ser considerada extrema derecha, pero son dos polos que jalaron y que polarizaron esta disputa electoral. Y el uno era el enemigo del otro y el otro. Entonces en esa polarización nos quedamos y creo que por ahí no puede ser tampoco el resultado de estas elecciones. Creo que esta polarización no contribuyó mucho a aclarar el panorama, y creo que al final de la jornada, aun cuando uno de los dos o los dos incluso lleguen a pasar, pues en la segunda vuelta ya va a haber una mayor claridad de para dónde vamos a coger los electores y qué rumbo va a tener el sistema político colombiano. Realmente es que habría que preguntarse si la polarización que realmente se ha dicho que existe en Colombia de verdad existe, o es la apariencia de un país que no está acostumbrado a la verdadera disputa ideológica. Es decir que en Colombia ha habido polarización cuando el teórico candidato de extrema izquierda es un señor que se pone traje y corbata, pues no sé hasta qué punto realmente eso es una polarización de extremos. Y cuando el candidato de extrema derecha es una persona de teórica extrema derecha, es un señor que se quita la corbata para parecer más joven y más relajado, realmente no sé hasta qué punto realmente estamos hablando de polarización, o simplemente de que Colombia se está introduciendo en lo que en los países, por decirlo así, desarrollados de Europa Occidental es habitual. Es decir, que haya un candidato de izquierdas y un candidato de derechas que contrapongan sus opiniones, en lugar de que haya candidatos que básicamente digan lo mismo por pertenecer a partidos que básicamente son lo mismo. Tal vez lo que resulte interesante
es que aunque las élites políticas han utilizado mucho el discurso del castrochavismo por un lado y la élite que nos sojuzga por el otro, a poco que se vean las encuestas, como por ejemplo una que hoy salía en El País de España, se puede ver que en los últimos 3 o 4 años el principal problema que los colombianos detectan en las encuestas ya no es la seguridad, sino que es la corrupción en primer lugar y la economía en segundo lugar. Problemas muchísimo más homologables con las naciones desarrolladas de Europa y de Norteamérica. Es decir, ¿hasta qué punto realmente hay polarización o simplemente hay una verdadera disputa ideológica como tal vez no la había habido en mucho tiempo, o quizá nunca? Claro que sí. De todas maneras, revisemos un poco lo que fue la elección del 2014. En su momento, en la primera vuelta, cuando teníamos alrededor de unos 6 candidatos, 9 candidatos, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo en la primera vuelta una votación de 3.310.794 votos. Eso equivalía al 25.69% de la votación. Y Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, obtuvo 3.769.005 votos, con una participación del 29.25%. El tercer lugar lo ocupó la hoy candidata a la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez, con apenas el 15.52% de la votación. Hablábamos ya de la abstención del 60.07%. Luego, en la segunda vuelta, cuando ya se enfrentan el presidente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, la torta se voltea, se volca un poco más la población a votar, y Juan Manuel Santos obtiene el 50.98% de la votación con más de 7.800.000 votos, y Oscar Iván Zuluaga obtiene el 44.98% de la votación con 6.917.000 votos. Una cosa que le pone a uno a pensar que las encuestas o con los resultados definitivamente no marcan lo que va a pasar finalmente si hay una eventual segunda vuelta. Comparándolo con esos resultados del 2014, digamos, ¿qué se prevé cuando ya empezamos a ver el primer boletín informado de los resultados a nivel del país? Abanderando la votación Iván Duque con 1.953 votos, mientras que Sergio Fajardo se mantiene en este momento en el segundo lugar con 1.217 votos, y Gustavo Petro en el tercer lugar con 684 votos, apenas con el 0.09% de la votación informada. Carlos, vamos analizando cómo se va mostrando justamente con este primer resultado lo que hablábamos de que las encuestas definitivamente no marcan ninguna tendencia al final. Sí, sin decir que este 0,9% de información de la registraduría nos va a decir algo contundente, pues en algo refleja los resultados de primero, segundo y tercer lugar. Aunque aquí llama la atención ya que Petro baja tercero, y pareciera ser que la remontada de la que habló tanto Fajardo en la última semana, pues parece que sí está funcionando. Pero yo quería hacer precisión de algo al respecto de lo que decía mi colega acá de SED. La polarización en Colombia no la podemos minimizar solamente en el sentido de que el tipo no tiene corbata de la izquierda y el otro se quita la camisa. Hay que ver también las posturas, por lo menos en el plano económico. Es evidente la estatalización a la que está haciendo referencia en términos económicos Petro, y la gran metida de mercado que hace el candidato de la derecha. Y yo no creo que podamos nosotros decir que la izquierda y la derecha se miden por el traje. Yo recuerdo cuando vivía en España y Zapatero, que es de izquierda, se pone traje, yo nunca lo vi de camisa. Y creo que los zapatos de Zapatero tampoco son zapatos de estos, de los baratillos, ¿no? Pero solamente como comentario, Yo creo que coincido contigo, sí, en el sentido de que por primera vez hay dos posturas ideológicas que son antagónicas, que son diametralmente opuestas. Y creo que esa es una de las grandes novedades de este proceso electoral en Colombia, que por primera vez en la historia, aunque la izquierda aún todavía no está lo suficientemente amalgamada para hacerle frente a la derecha, se presenta como una opción en la cual se inscribe un significativo número de colombianos, principalmente jóvenes, como tú lo llamas, y lo que coincido también en que pareciera ser que hay una ola de cambio y de, por lo menos, de expectativa y de incertidumbre, que es una de las características de la democracia. Cuando sabemos quién va a ganar, pues ahí sí ya no tenemos nada que hacer frente a la democracia. Bueno, ciertamente en cuanto a los resultados que de momento han salido, pues con un 0,09 todavía no se puede decir nada. A mí me llama mucho la atención que yo llevo toda la semana escuchando a todo el mundo, a mucha gente diciendo que ellos pensaban votar por una determinada opción, pero como daban por hecho que esa opción no pasaría a la segunda vuelta,
que iban a hacer ya en primera vuelta una especie de voto útil. Sí. Y sin embargo veo que ahora tal vez esa gente no ha hecho voto útil, sino que de verdad han votado al que querían, lo cual sería por el que querían. Reconfortante. Sí. Bueno, y respecto a lo de que Zapatero es de izquierdas, o sea, si Zapatero es de izquierdas, yo soy del Barcelona. Vale. Y ayer... O sea, que es madridista. Hombre, soy madridista 100%. Como que hay Dios, totalmente. Hombre, Zapatero en el año 2010 le hizo un recorte al estado de bienestar de 25.000 millones de euros. Yo fui la última generación en España que tuvo estudios universitarios prácticamente gratuitos. Zapatero, haciendo un paréntesis, como tantas veces ha pasado con la izquierda en las últimas décadas, era mucho más estética que fondo. Y realmente, si por sus políticas económicas les conoceréis, pues Zapatero, decir que Zapatero era de verdadera de izquierdas, pues a mí me parece como poco aventurado. En el caso de Colombia, es que una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra cosa es lo que realmente después se hace. Es decir, esto es como una relación sentimental. Una cosa es lo que tú dices para convencer a la pareja y otra cosa es cuando ya tienes a la pareja en el bote lo que realmente haces. Y observando los planes de ambos candidatos, es decir, el candidato de la izquierda, el señor Petro, es, al menos quiero creerlo, completamente inverosímil, que realmente crea que las cosas que él dice se pueden hacer en la práctica, porque eso en la práctica supondría una fuga de capitales, una caída de la inversión y una completa inversión de toda la dinámica económica que tiene el país tremenda. Dos opciones, o realmente se lo cree y entonces sí que podemos decir que es de izquierdas, o realmente es una apariencia, en cuyo caso a mí me parece que pasará lo que pasa habitualmente en todos los países. Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Uruguay o lo que pasó en Ecuador. A mí, por ejemplo, el señor Petro, cuando se identifica a sí mismo con Mújica de Uruguay, a mí me recuerda mucho más a Correa de Ecuador, en el sentido de que sí, hay de cara a la galería políticas que son muy manifiestamente alternativas, sí, respecto a determinados grupos sociales, como fue el caso de Zapatero con los homosexuales, hay políticas muy modernas, por decirlo así, pero en lo que es el núcleo del modelo económico, pues realmente no hay tanta revolución, ni hay tantas nacionalizaciones, ni hay tantas expropiaciones, ni el gasto público se dispara de una manera tan extrema. Podría pasar, como poder, podría pasar cualquier cosa, pero realmente, más allá de las pasiones, aquí, sinceramente, lo que creo es que tenemos un candidato de izquierdas, que está muy bien, y un candidato de derechas, que está muy bien, y una serie de candidatos que están a medio camino, pero polarización, desde la perspectiva que se puede tener en Francia, donde había un candidato de extrema derecha manifiesto, o desde la perspectiva que se podía tener en Italia, donde han salido unas elecciones con el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, que son de extrema derecha y de extrema izquierda y que paradójicamente se han aliado, o la que puede existir en Estados Unidos entre Donald Trump, que era directamente romper toda la baraja. Decir que en Colombia realmente existe polarización. La supuesta extrema derecha dice que en términos generales va a respetar los acuerdos de paz y la supuesta extrema izquierda, aunque pueda parecer anecdótico, a mí me parece muy significativo, se viste de traje y corbata. Realmente me parece que es una disputa entre izquierdas y derechas tradicionales. Claro que sí. Yo quiero recordarle solamente algo. En el 2010, cuando Zapatero hace reformas económicas de las que tú hablas, precisamente las hace en una situación de crisis política que lo obliga a convocar elecciones anticipadas por el fracaso de las políticas de izquierda. Y coincido contigo, pero tenemos que también contextualizarlo con el tiempo. Cuando yo hablo de Zapatero izquierda, estoy hablando del primer gobierno y de los comienzos del segundo gobierno de Zapatero. Claro que sí. Bueno, volvamos a Colombia otra vez. Volvamos a Colombia, retomemos el tema de Colombia. Si uno se pone a ver desde que se implementó a partir de la Constitución del 91 este tema de la segunda vuelta, el único presidente que logró elegirse de una en primera vuelta, paradójicamente es el que está hoy detrás del candidato que iba marcando en las encuestas, que es el presidente Álvaro Uribe. En el 2002, en su primera elección, obtuvo el 53.0.5% de los votos de una, obtuvo 5.862.000 votos. Dejó, digamos, prácticamente duplicado a Horacio Serpa, que obtuvo en ese entonces 3.514.000 votos. Y en la elección del 2010 también se reeligió en primera vuelta con el 7.397.000 votos, exactamente, con el 62.35%, mucho más de la votación que había obtenido en primera vuelta en su primera elección en el 2002.
¿Será posible que en esta ocasión nos enfrentemos a una realidad de una primera vuelta definitiva en la que podamos tener ganador al candidato que apoya precisamente el presidente Uribe, o de pronto otro de los candidatos y otras de las alternativas que aparentemente no tenían la capacidad de las encuestas de alcanzarlo? Yo creo que hay que recordar un poco la historia. Uribe en el 2002 se presenta como un candidato que en principio de la campaña apenas tenía un 2% de intención de voto. Pero dado también la forma en cómo manejó la campaña, manejó el discurso y manejó el problema, en ese momento del enfrentamiento con la FARC, pues logra en la primera vuelta ese 52%, casi 53%. Así es. Y en la segunda ocasión ya teníamos reelección. Así es. Entonces esa reelección y el manejo de esa institucionalidad, de todo ese aparato político a su servicio, pues le posibilitó alzarse. Salvo esas dos excepciones, el resto de las elecciones que hemos realizado desde 1994 hasta las del 2014 han tenido una segunda vuelta. Duque no es Uribe, eso es innegable. Aun cuando este esté detrás, Duque no es Uribe. Y yo no creo que hoy Duque alcance a ganarse la presidencia en primera vuelta. Vamos a ver un momento los resultados que ya salen del segundo boletín. En este momento está marcándose Iván Duque en la delantera con 8.133 votos, es decir, el 42.74%. Sergio Fajardo sigue en la segunda posición con el 25% de los votos, 4.761. Gustavo Petro con 4.208 votos ya comienza a acercarse a Fajardo con el 22.11%. Y el candidato Germán Vargas Lleras obtiene en este momento 1.268 votos con el 6.66%. Y Humberto de la Calle Lombana obtiene 281 votos con el 1.47%. Y los promotores del voto en blanco alcanzan a marcar 41 votos. Es Villa Morales, que se había retirado de la campaña, alcanza a marcar ya en este segundo boletín con 34 votos y el 0.17%. Seguimos manteniendo la tendencia, Fajardo sorprendiendo en ese segundo lugar. Eso sería muy interesante porque cambiaría bastante las perspectivas de lo que creo yo, la práctica totalidad de los opinadores consideraban que iba a ser la segunda vuelta. Desde luego con 8.000 votos y con un 1,67%. Ya tenemos tercer boletín. Esto va muy rápido. Ya ha cambiado. Vamos a repasar los resultados de este tercer boletín con el 1.67%. Los tenemos aquí. Ya aparecía Petro de segundo. Ya aparecía Petro de segundo. ¿Lo recordamos, Carlos? Sí, ya con este 1.67% de conteo. Y para quienes todavía no creen en las encuestas, pues aquí nos están marcando lo que dicen las encuestas, sin que esto sea definitivo todavía ni marque tendencia alguna. 42,53% para Iván Duque, 24,73% para Gustavo Petro, 19,6% para Fajardo y 9,01% para Germán Vargas Lleras. De ahí para abajo, pues son porcentajes demasiado mínimos, que no marcan. Lo que también sería interesante sería saber esos votos de dónde salen. Sí, claro. Es decir, si son de algún departamento en concreto o si son simultáneamente de todas las mesas o cómo Vamos funcionan. a ver si podemos hacer algo acá con esta aplicación. Claro. Si podemos, por ejemplo, en Bogotá, que es una de las ciudades que es fundamental, que marca. En Bogotá, otra vez, plazas y encuestas. Gustavo Petro el primero, 43,55. En ese sentido, creo que la radiografía se mantiene, lo que nos mostraron. Fajardo segundo, 28,66. Llama la atención de Fajardo en Bogotá, porque no es su bastión. No, y normalmente lo que nos habían marcado los resultados y las plazas era Petro y Duque. Sí, y Duque está en el tercer lugar con un 20% en Bogotá. Humberto de la Calle desplaza del cuarto lugar a Germán Vargas. Claro, mientras que conversamos un poco con Alfredo, Carlos, vamos a tratar de ubicar cómo está el resultado, tal vez de pronto en la costa, en un departamento, por ejemplo, Atlántico, que tradicionalmente también marca mucho la jornada electoral. Alfredo, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, que también habían estado allí como marcando en las encuestas, evidentemente por lo que empiezan a marcar estos boletines van a estar ahí disputándose aparentemente este segundo lugar de una eventual segunda vuelta presidencial, porque obviamente los resultados que muestra hasta ahora la candidatura de Germán Vargas todavía no nos marcan, digamos, todo lo que puede llegar a subir de aquí a que terminemos el conteo de votos. Sinceramente a mí me sorprendería mucho que Fajardo al final acabara disputando el segundo puesto.
Parece claro que el primer puesto va a ser para Duque, eso por los datos que nos están saliendo parece claro. El segundo puesto yo creo sinceramente que va a ser para Petro. Me sorprendería mucho que Fajardo realmente consiguiera meterse. Lo más probable, desde mi punto de vista, esto es más una intuición que una realidad, conforme se vaya desarrollando la tarde la diferencia se irá ampliando y Petro irá consolidando el segundo puesto. Lo que parece, creo yo, que empieza a tomar cuerpo es ya la segunda vuelta con un Duque-Petro, que por otra parte era lo previsto en términos generales. Me preguntaba por la costa, en el Atlántico. Por ejemplo. Petro, 34, 37, 48, era lo previsto. Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse. Y en segundo lugar, Vargas Lleras, que también era lo de esperarse, dado... ¿Con qué porcentaje? 24-45. Lo de Vargas Lleras, pues también es predecible, dado pues el apoyo y el liderazgo de Cambio Radical y de la Casa Char. Y digamos, y toda la participación que tuvo el candidato con las obras en infraestructura, vivienda, claro, y todo eso. Y recordemos en los 2 cierres de campaña de la semana anterior, el sábado Vargas Lleras, que llenó plaza, y Petro el domingo, que también llenó plaza. Entonces creo que ahí está. También habría una cosa que me gustaría mucho destacar, que es la velocidad en la que están empezando a salir los resultados. Sí, la registraduría ha hecho muy buena tarea en estas últimas elecciones con esto, ¿no? Eso es otro de los grandes retos que había, que no hubiera los problemas, falta de tarjetones, problemas, y sin embargo son apenas 25 minutos después de cerrados los colegios y 24 minutos nos pone ahí y ya sin embargo tenemos unos resultados alrededor del 2%. Eso demuestra una eficiencia electoral muy de remarcar. Ya, estoy mirando Barranquilla. Puntualmente la capital. Puntualmente. Y me llama la atención que en el segundo lugar está Iván Duque, con el 26,55% y con un preconteo del 1,03%. ¿Y en el primer lugar? Gustavo Petro. Gustavo Petro. 38,07%. ¿Y en el tercer lugar? Vargas Lleras. Vargas Lleras con el 16%. Llama la atención. Llama la atención eso, pues por todo lo que acabamos de comentar, de las obras, en particular para la ciudad, pero también del liderazgo de Cambio Radical y de los chavos. Mira, ha salido ya uno nuevo con un 4,5%, Iván Duque 42,6%, Petro 24,5% y Fajardo con un 20%. O sea que la diferencia... Vargas solo con el 7,65% y Humberto de la Calle con el 1,66%. Esto equivale al 4,69% de las mesas informadas en todo el país. Pero la diferencia entre Petro y Fajardo ya sería de unos 4 puntos. 4 puntos. O sea que ya se está empezando a invertir poquito a poco. Pero de todas maneras sigue siendo un 4,69, pero ya marca la tendencia. Además, como tú lo mencionabas, estamos yendo a una velocidad prácticamente de un boletín cada 5 minutos que va a ir aumentando el 2-3%. Es que realmente, con la perspectiva del largo plazo y con la perspectiva de los libros de historia, para mí las dos cosas más importantes de estas elecciones son, primero, que hay un candidato que ofrece una alternativa de izquierdas, se podrá estar de acuerdo o no, eso es respetable, pero hay un candidato que ofrece una verdadera alternativa de izquierdas, en mi opinión no izquierda radical, pero izquierdas, y en segundo lugar, que son las primeras elecciones que se hacen en términos generales en paz y con una intervención de una clase media cada vez más numerosa. Si a eso se le suma que hay un funcionamiento dinámico de las instituciones que contean los votos y que apenas antes de media hora determinadas las mesas electorales ya tenemos un 5% de los votos, eso para mí sería la verdadera primera gran noticia, el hecho de que está funcionando todo en paz y con bastante celeridad. Pese a todas las objeciones que habían hecho los mismos candidatos en torno al trabajo que podía hacer la registraduría, y de todas maneras nos imaginamos que si se dan estos resultados que ya estamos marcando de Duque y Petro en la primera vuelta, se reevaluará todas estas denuncias de los posibles fraudes electorales que había anunciado Petro. De alguna manera nos imaginamos anticipándose un escenario en el que no pudiera pasar a la segunda vuelta. Pero eso tristemente es que se está poniendo muy de moda en las últimas contiendas electorales. En las elecciones de 2016 en Estados Unidos era realmente chocante ver al candidato Trump diciendo que él esperaba que le fueran a robar las elecciones y que si no ganaba él estaba dispuesto a denunciar el resultado. Es un poco como empezar el partido diciendo que el árbitro es corrupto. Ok. Carlos, ¿querías agregar algo sobre eso? Eso, mezclando política y fútbol, eso es muy usual aquí en Barranquilla, cada vez que juega el Junior contra el Atlético Nacional. El árbitro está comprado a favor de Nacional. Sí, comparando el fútbol con las elecciones. Sí, comparando fútbol, política, elecciones. Y hablando de fútbol, ¿dónde está el balón de los candidatos ahora? Después de que se defina que tal parece ser que va a haber una segunda vuelta,
el balón, dónde va a estar para poder enmarcar estas últimas 3 semanas que nos quedarían hasta el 17 de junio, cuando se da la segunda vuelta, digamos, dónde van a enfocar su discurso, su campaña, estos dos candidatos, teniendo en cuenta el panorama, digamos, y el entorno que tenemos un poco nacional e internacional, con el anuncio del presidente Santos que vamos a ingresar a la OTAN como socio global, que no es un anuncio menor porque de alguna manera nos pone a pensar si esto tiene que ver con prepararnos en alguna crisis eventual con Venezuela, y también con todos los entornos que se están dando con la entrada a la OTE. Digamos, ¿dónde va a estar el balón de los candidatos en estas 3 semanas de campaña que eventualmente nos llevarían a una segunda vuelta? Hay por lo menos unos 4 o 5 aspectos que se convierten en los verdaderos retos para cualquiera de los dos que llegue a la Casa de Nariño. Pero antes de eso van a tener que afinar coaliciones, afinar compromisos, pactos con los otros partidos, cercanos o no, y aquí sí no tenemos punto de comparación con las democracias occidentales europeas, en donde la izquierda hace pactos y coaliciones con la izquierda y la derecha con la derecha. Aquí nuestra tradición es que hacemos pactos electorales con aquellos que nos resultan más convenientes, desde el punto de vista burocrático y clientelista, etcétera, etcétera. Pero hay por lo menos 5 aspectos que se convierten en los verdaderos retos para cualquiera de los dos. Uno tiene que ver con el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana. Y ya lo habíamos hecho mención, eso aun cuando ya se haya hablado bastante, todavía hay mucho por hacer. Apenas el 18% del total de los acuerdos se había implementado. Salió nuevo resultado, claro que sí. 12,3. Mira cómo saltamos, de 4.69 al 12.25, Duque sigue avanzando con el 42.13%, Petro con el 24.41%, Fajardo con el 21.27%, Vargas Lleras con el 7.57% y Humberto de la Calle con el 1.79%. Si miramos, Duque está duplicando en este momento con su porcentaje a Petro. Eso también nos puede ir anticipando que eventualmente pudiéramos tener presidente el día de hoy, de alguna manera. Sería una sorpresa. Sobre todo porque suponiendo que esto no terminara en que efectivamente hoy se resolviera todo y hubiera segunda vuelta, los candidatos que quedan en tercer y en cuarto puesto, ¿qué postura adoptarían de cara a esa segunda vuelta? ¿A quién apoyarían? Y como decía el compañero, sería una opción ideológica o una opción de interés. Es decir, a lo mejor a un candidato ideológicamente le corresponde estar más cerca de otro, pero por las motivaciones de no darle demasiado poder decide mantenerse al margen. Es decir, con estos porcentajes lo que parece muy claro es que el candidato a batir es realmente Duque. Así es. Carlos, precisamente remitiéndonos a este análisis que hace Alfredo, si nos enfrentamos a este panorama de una segunda vuelta con Petro y Duque, que es lo que nos está marcando hasta ahora, ¿para dónde se irían esas fuerzas? La fuerza de Cambio Radical, que aparentemente tenía todo el apoyo de los grandes partidos del país, el caso del partido de la U, el Partido Conservador, y ¿para dónde sería el apoyo del Partido Liberal, que entre otras cosas no fue unificado en esta elección? Es decir, no hubo un Partido Liberal fuerte que realmente le diera un impulso a la campaña de su candidato. Yo lo señalaba hace algunas semanas en otro medio, que en la eventualidad de pasar Iván Duque y Gustavo Petro segunda vuelta, a Gustavo Petro lo iba a moler el establecimiento. El establecimiento no le va a votar a la izquierda. El Cambio Radical, que sería como el tercero o cuarto, no le va a votar a Gustavo Petro. Quizás un sector del movimiento de Fajardo y de Claudia López podría inclinarse a votar, y quizás un sector del Partido Liberal, pero creo que el grueso del Partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, se irían a apoyar el Centro Democrático. En ese sentido, pues ya no va a haber esa competitividad tan cerrada en una segunda vuelta entre el Centro Democrático y el de la Colombia Humana. Pero lo interesante es que hasta cierto punto sería también bueno plantearse. Habitualmente estamos acostumbrados a enfocar las elecciones desde el punto de vista derecha-izquierda. Y en estas elecciones creo que también, sin desdecir lo anterior, creo que también ha intervenido mucho una nueva dinámica que cada vez se empieza a ver más, que es entre los intrasistema y los extrasistema. Es decir, aquellos que aceptan las reglas básicas del juego político y económico genérico y aquellos que ofrecen unas alternativas. Otra cosa es lo que después hagan en la práctica, pero formalmente rupturistas. Estas elecciones también se pueden leer en ese sentido. Y también hay que tener en cuenta otro factor que para mí hoy, viendo el Heraldo, el periódico, me parece interesante.
el único candidato que acudía a las elecciones realmente apoyado por un único partido era Iván Duque. Es decir, el resto de candidatos acudían acompañados de coaliciones de partidos, mientras que un candidato identificado con un solo partido era el caso de Iván Duque. Y eso es algo llamativo, es decir, la fuerza de un solo hombre, por decirlo así, contra la unión de diversos hombres en otras candidaturas. Y demuestra un poco lo que... Pero yo no estaría tan de acuerdo con ese unanimismo partidista al que hace referencia Alfredo. Para todos es conocido de los acuerdos a los que llegó el Centro Democrático, incluso con una adversaria histórica, como Uribe Morales, que le colocó la votación de los cristianos, pero un gran sector del Partido Conservador está votando con el Centro Democrático. Un sector del Partido Liberal que deja solo a Humberto de la Calle está votando con el partido. El partido de la U también se dividió y se fraccionó para mostrar apoyo. Yo creo que eso también hace parte de esta característica forma de hacer política en el país, que creo que pues ahí están los resultados, y en la segunda vuelta yo esperaré volver aquí para decir, hace 20 días dije lo de la molida, muy a mi pesar, y muy a pesar de muchos otros que plantean una ruptura, y en eso sí estoy plenamente de acuerdo con Alfredo, que aquí hay un candidato de ruptura, hay un movimiento de ruptura, y esa ruptura se va a manifestar en la segunda vuelta cuando lo muelan, porque inmediatamente ese partido va a ser parte de la oposición. Recuerden ustedes que el candidato que pierde la presidencia inmediatamente entra a la oposición como senador. Ya tenemos el boletín número 6, Carlos, escúchame, el boletín número 6 ya nos está informando un porcentaje bastante alto ya del casi que del 25% más 25%. Para Iván Duque, para Gustavo Petro, ahí lo tenemos, 41.80% para Iván Duque con 1.557.000 votos, 24% para Gustavo Petro, 21.89% para Sergio Fajardo y 7.52% para Vargas Lleras, con el 25.11% de las mesas informadas. Es el boletín número 6 y se mantiene esa tendencia casi que duplicando Duque a Petro, pero todavía nos indicaría que habría una segunda vuelta. Volviendo al tema de lo que podría pasar en una eventual segunda vuelta si pasan Duque y Petro, podría darse también lo contrario, que en vez de ser molido, como lo mencionas tú, por las maquinarias y por los grandes partidos, pudiera ser que el voto castigo volviera a imperar en Colombia, y que de pronto la gente que de alguna manera no comulga o critica fuertemente a los postulados del presidente Uribe o del expresidente Uribe se volque a votar por Gustavo Petro, precisamente para evitar que sea un candidato de esta extrema derecha, como de alguna manera lo hemos llamado, el que gobierne el país. Pero es que yo insistiría en que calificar a ninguno de los candidatos que actualmente hay en liza como de extrema izquierda o de extrema derecha me parece que es exagerar un poco las tornas. Y dicho eso, si en primera vuelta está literalmente Duque doblando a Petro, en segunda vuelta pues salvo sorpresa mayúscula le va a pasar por encima. O sea, va a ser, volviendo a la metáfora futbolística, como el gol de ayer de Bale, o sea, va a ser algo tremendo. Sí, ahí completamente de acuerdo. No habría cómo revertir estos guarismos que se están presentando hoy y que yo creo que se van a mantener hasta el final. Sería algo extraordinario, tendría que suceder algo extraordinario para que se revirtiera. Sí, tendría que haber algún tipo de noticia, por ejemplo, lo que pasó en España 4 días antes de las elecciones, un enorme atentado, la gente se indigna, pero salvo una circunstancia así tan radical, es muy difícil que sacándole el doble de votos pudiese en la segunda vuelta ganar Petro. Bueno, en todo caso lo que nos ha demostrado, pues por ejemplo, analizábamos las elecciones del 2014 en primera vuelta. Óscar Iván Zuluaga le ganaba al presidente Santos, y en la segunda la arepa, digamos, de alguna manera se volteó, claro que no con la diferencia que en este momento estamos viendo, pero de todas maneras no tenemos un candidato presidente en este momento. Claro. Pero recordemos un poco los guarismos de esa primera vuelta entre Zuluaga y Santos. Sí, claro, aquí los tenemos. Fueron de menos de un punto. Sí, claro, de hecho en la primera vuelta Santos obtuvo el 25.69% y Óscar Iván Zuluaga el 29.25%. Menos de 4 puntos. Y en la segunda vuelta la diferencia estuvo Juan Manuel Santos el 50.98% y Óscar Iván Zuluaga el 44.98%. Es que no hay que olvidar que en este caso el que dio la vuelta y arrasó en segunda vuelta era el presidente de la República. Exacto. Con todo el respaldo de su gobierno. Es un detalle muy a tener en cuenta. Sí, además de la poca diferencia con que le ganó Zuluaga. Sí.
Bueno, creo que hemos hecho ya un análisis muy detallado de lo que ha sido hasta ahora, ya con un 25% como lo marcaba Alfredo. La cosa va avanzando muy rápidamente. Creo que es momento de que hagamos una pausa para los lectores del Heraldo que nos están siguiendo a través de esta transmisión especial por Facebook Live y también por www.elheraldo.co. Vamos a estar aquí en unos minutos, regresamos con más análisis, con más resultados y pues cuando ya se acerca rápidamente, digamos, lo que va a ser el futuro de Colombia para una eventual segunda vuelta o para una definición ya puntual y definitiva para el día de hoy. En unos minutos regresamos. Regresamos a esta transmisión especial por la página www.elheraldo.co y también por nuestra red social de Facebook Live con todos los resultados, las incidencias, lo que ha sido esta jornada electoral de este domingo 27 de mayo para elegir el próximo presidente de Colombia. Y todo indica, cuando ya faltan menos de 5 minutos para las 5 de la tarde, que habrá una segunda vuelta presidencial. Se incorpora a este panel de expertos que nos van a estar acompañando con este análisis de los resultados Humberto Mendieta, periodista, abogado, director del Noticiero Televista y de Consultorio Jurídico, programas que se emiten por Telecaribe, y también ha sido docente universitario. Humberto, bienvenido a esta transmisión y pues bueno, ya vamos a una velocidad impresionante, ¿no? Muchas gracias, Beatriz, y encantado de estar aquí en el Heraldo, que es mi casa paterna periodística. De hecho, mantengo una columna aquí. Me place y para mí es un honor que me hayan invitado con estos compañeros de panel. Realmente hace un instante, antes de que entráramos al aire, rescatábamos y destacábamos la rapidez con que la registraduría ha estado dando los informes, magnífico por el país porque es la institucionalidad. Hay muchos rumores siempre de los fraudes, este tipo de cosas. De hecho, algunos de los candidatos, particularmente Petro, hizo insinuaciones sobre posibles fraudes. Yo creo que aquí no hay lugar a dudas a cómo se ha estado registrando la jornada electoral, sobre todo los resultados de la jornada electoral. Vamos precisamente a leer de inmediato el último boletín, el boletín número 10, que en este momento nos reporta una votación de 16.342.000 votos, que le están dando por este momento a Duque el primer lugar con el 39.72% de los votos. Eso equivale a 6.390.849 votos. Petro se mantiene en el segundo lugar con el 24.89%, eso equivale a 4.005.607 votos, y Sergio Fajardo, allí muy cerca de Gustavo Petro, con el 23.4% y 3.766.202 votos. Bien lo decíamos, las encuestas están reflejando lo que se había dicho, pese a que han sido tan cuestionadas, pero digamos que tenemos allí todavía hasta el final que definir si es Petro o Fajardo quien va a pasar a la segunda vuelta, Humberto. Bueno, en los últimos 10 días Fajardo aumentó considerablemente con relación a cómo estaba situado hace un mes. Recuerde que Fajardo subió como espuma, luego se estancó, inclusive bajó. Sorprende cómo Fajardo está ganando en Bogotá. Ahí lo podemos ver en el mapa que señala este color salmón, que es Fajardo. Está ganando en Bogotá, que es un nicho natural de Petro, no solo por la alcaldía, sino porque ha hecho política toda su vida, tanto en Cundinamarca como en Bogotá. Tiene el 32.36 y Petro el 32.27 en Bogotá. Sí, eso se puede invertir en cualquier momento porque el escrutinio de Bogotá es inferior a la media nacional. Está en el 70 y pico % frente al 85 de la media nacional. Sí. Y eso tiene una explicación. Y es que hay más votantes en Bogotá. Es más fácil que salga el escrutinio. Quienes hemos sido jurados de votación y hemos cubierto las elecciones, sabemos, Carlos, que es más fácil dar informes de donde se vota menos, sale con mayor rapidez. Sí, las mesas de Bogotá son más abundantes y eso hace que se demore. Es más dispendioso el conteo. De hecho, en el Atlántico, en el último boletín que habíamos visto, ya estábamos, lo estamos viendo allí en el 91.68% el departamento del Atlántico, ya prácticamente 94.97% nos acaban de actualizar. Petro gana en el Atlántico con el 38.82% de los votos, Duque en el segundo lugar con el 27% de los votos y nos ayudan, Danilo, por favor, para verificar, Germán Vargas Lleras en este momento en el tercer lugar con el 19.94%. Estábamos discutiendo ahorita precisamente que sorprendía la votación que en este momento... Sorprendente la votación de Vargas Lleras en el Atlántico y principalmente en Barranquilla. De todos es conocido su fuerte influencia, pero también el trabajo y la gestión que ha hecho como vicepresidente y como ministro para el Atlántico en general y para Barranquilla en particular. Ya estamos en el 94% en el Atlántico. Creo que a la vuelta del último boletín ya tendremos casi que el 100% de las mesas informadas del departamento y vamos a estar muy rápido dando el resultado. También es cierto que nos estamos todos congratulando de la velocidad a la que se está produciendo el escrutinio,
y eso es objetivamente algo digno de felicitarse. Pero claro, es que estamos diciendo que ha votado menos de la mitad del electorado. Si se confirma que el número de votantes está entre los 17 millones aproximadamente, y teniendo en cuenta que el electorado son unos 36, estamos por debajo del 50% de participación. Lo cual, la buena noticia del día, más allá de quién sea el que gane o el que pierde, es jornada electoral pacífica, sin violencia y con escrutinio rápido. La mala noticia del día es que la participación electoral en Colombia sigue siendo muy bajita. Totalmente. Mientras que les propongo que para el final de nuestra transmisión, cuando ya conozcamos todos los resultados, vayan pensando en un titular que nos van a sugerir para mañana de esta jornada electoral. Habíamos hablado mucho de la eventual segunda vuelta Duque-Petro, pero ahora nos enfrentamos a una realidad que pudiera haber, si se modifican los resultados, porque están muy cercanos, una eventual segunda vuelta de Duque con Fajardo. Allí las cosas serían otro precio, no habría una demolición como nos mencionaba Carlos, en este caso de darse esta segunda vuelta. Sí, no, aquí el panorama cambiaría radicalmente de ser Sergio Fajardo la fórmula para segunda vuelta. Con Fajardo, a la que tengo entendido Fajardo no se quiso acoger, y bueno, tal vez soberbia de candidatos, en algunos casos vanidad, orgullo o una cierta disciplina de movimiento que consideraban que no era necesario. Pero además, me corrijo Humberto, tú que eres abogado, de la Calle no podía, digamos, vincularse en este momento a ninguna otra campaña porque tenía que terminar en primera vuelta su candidatura, ¿correcto? Así es. Creo que los egos hicieron perder esa opción alternativa a la política tradicional en Colombia. Claro que sí. Sumando porcentajes entre Petro, Fajardo y de la Calle, hay 50,1%. Pero queremos invitar a nuestro director que está aquí para que nos acompañe. Marco, acompáñanos un segundo en esta transmisión. Aquí estamos debatiendo con estos expertos. Prácticamente tenemos asegurada, bienvenido a la transmisión con todos nosotros. 28. Tenemos ya el boletín número 12 con el 94% de las mesas informadas. Prácticamente tenemos ya definido con el 94.42%. Conversábamos que hay una segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro y las encuestas han cumplido. Director, bienvenido. Y digamos, ¿qué análisis comienza también a hacer usted de este reflejo que nos está dando y el mapa que nos está mostrando el país? Muchas gracias, Diani, y un saludo a nuestros amigos invitados. La verdad es que la primera reflexión que quiero hacer es que estoy gratamente sorprendido con la velocidad con que va el escrutinio de los resultados. Me siento en un país altamente desarrollado en ese sentido. Se ha desarrollado sin contratiempos importantes estas elecciones, lo cual también nos debe satisfacer a todos los colombianos. Y sí, todo parece indicar que se van a cumplir los pronósticos que avanzaron las encuestas. El señor Duque y Gustavo Petro está un poquito atrás. No sé si todavía serán los grandes expertos los que digan si hay algún margen de posibilidad que todavía Fajardo pueda superar a Petro. Y es interesante aquí destacar el enorme poder de liderazgo que tiene Uribe, el uribismo en este país. Es interesante, hay que tener en cuenta que es un líder, pero tal vez el más importante de este siglo en Colombia, por el poder que tiene. Y también hay que reseñar que lo que llamaríamos la progresía o el progresismo es muy fuerte en Colombia. El uribismo es fuerte, pero también si uno suma, creo que alguien lo estaba comentando cuando yo entré, los resultados de Fajardo, de Petro, de la Calle, que podríamos catalogar como gente que está en el centro-izquierda, podemos decir que es tal vez mayoritario en el país. Habrá que esperar los resultados finales, pero bueno, se han presentado divididos y son cosas que ocurren en la política. Y lo demás es esperar y congratularnos todos los colombianos de estas elecciones desde mi punto de vista ejemplares. No sé qué opinan ustedes. Sí. Por lo menos en términos de agilidad del conteo, sí. Ya mañana o esta misma noche esperemos todas las denuncias por posibles fraudes de uno y otro lado, que sin lugar a duda van a aparecer. Pero evidentemente hay que rescatar, director, la rapidez con que la registraduría ha mostrado estos resultados, y creo que es una suerte de reivindicación, como le dice Humberto, institucional, porque otrora siempre el punto negro de las elecciones ha sido precisamente la registraduría. Tenemos ya el boletín número 13. Parece que ha salido el boletín número 13. Sí, vamos a leer los resultados. Tenemos en este momento 19 millones de votos y tenemos un resultado del 39.12% para Iván Duque en el primer lugar, Gustavo Petro en el segundo lugar con 25.09%, Sergio Fajardo sigue allí muy cerca con el 23.8% y Germán Vargas Lleras se mantiene con el 7.2%. Esto equivale a 19.1.497 votos
y tenemos informadas 94.353 mesas de 97.663 que hay. Verdaderamente hoy va a haber más de una persona en más de una sede de un partido que se va a tener que plantear seriamente si los personalismos han sido una buena estrategia electoral, porque es que la izquierda y el centro izquierda colombiano se ha pegado un tiro en el pie, se han matado a sí mismos. No hay que contar ya a Petro, que para mí ideológicamente estaría un poco separado, es que simplemente sumando a Fajardo ya de la calle conseguirían estar en segunda vuelta. Y como decíamos, una segunda vuelta con Fajardo sería muchísimo más competida que la que posiblemente va a ser una segunda vuelta claramente favorable hacia el centro democrático como la que se está pergeñando. De acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que una final Duque-Petro, yo, a menos que no nos estemos equivocando, yo creo que la victoria de Duque será más clara. Yo me atrevo a pronosticarlo, pero lo que estábamos hablando antes, tal vez Fajardo podría concitar unos apoyos más heterogéneos alrededor de su candidatura que lo que podría conseguir Petro, y ya podría convertir esto en unas elecciones más reñidas en una segunda vuelta. Estamos incluso ahorita analizando, Marco, antes de que entraras, el mapa de evidentemente lo que marca Petro. Petro es en las periferias, en la zona muy alta, ya en La Guajira, donde estamos viendo también acá en la parte del Pacífico, pero todo el centro y el oriente del país evidentemente está marcado y volcado al centro democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe, y como bien lo señala Marcos, lo que uno visualizaría es que en una segunda vuelta pues Duque seguramente arrasaría en esta elección, además porque hemos visto que con los resultados que analizábamos de elecciones anteriores, que en la segunda vuelta tiende a haber una mayor volcamiento de la población que vota a conciencia o que vota por partido para hacer más disciplina de partido y finalmente terminar eligiendo el candidato de su preferencia. Insisto que es interesante el hecho de que Petro no ha ganado en Bogotá. Así es. Pero es curioso, Sergio Fajardo. Pero por eso yo lo veo ahí como un color que parece que estuviera ganando Duque. En realidad ahí tenemos los resultados de Bogotá. 33.59% va ganando Fajardo. Le saca 3 puntos en Bogotá. Es una cosa muy interesante comprobar que la persona que ha tenido labores de gobierno en Bogotá no ha ganado en Bogotá, y la persona que se suponía que iba a arrasar en el Atlántico, que era Vargas. Miremos los resultados del Atlántico. Sí, precisamente ahorita los estábamos analizando. Petro seguía marcando en el departamento del Atlántico, y ahí lo tenemos con tenemos el 99.12% de las mesas informadas en el Atlántico. Ahí está Gustavo Petro con el 38.61%, Centro Democrático con Iván Duque con el 27.13% y Germán Vargas Lleras, que lo hablábamos ahorita, que digamos aquí tenía una gran fortaleza, con el 19.96% de los votos. Y además el voto está como concentrado geográficamente, que eso está muy interesante. Todo el voto de Petro está juntito, en las mismas partes de la ciudad. En las mismas todo esto indicaría la parte de Barranquilla, el área metropolitana, el sur evidentemente votó por el centro, el sur sobre todo votó por Cambio Radical, y los municipios costeros, algún municipio del oriente votó por Iván Duque, pero toda la parte metropolitana votó por Gustavo Petro. Sí, porque eso es lo que nos marca el mapa. Significativo eso en términos de lo que ha significado para Vargas Lleras, Cambio Radical y la administración. Bueno, y particularmente porque Petro no tiene ninguna maquinaria ni poder electorero en el Atlántico. La plaza funcionó. Sí, no, funciona. Y aquí como en parte del país, y aquí vamos también a tocar el tema de Bogotá, la academia, los sectores intelectuales, culturales y un sector de la izquierda con Petro, o buenos sectores de la izquierda, inclusive parte del liberalismo del Atlántico que se adhirió el jueves pasado, se adhirió a Petro, es parte del liberalismo del Atlántico. Pero me refiero a eso porque Fajardo, que también representa ese sector, no necesariamente la izquierda, representa el sector progre, que incluye intelectuales, académicos y sector cultural, y no necesariamente los maestros. Los maestros probablemente los maestros del magisterio estén más con Petro. Exactamente. Y Fajardo en un sector progre que es de los sectores culturales, abiertos, los open mind, digamos, más hacia allá. Y ya tenemos boletín número 14, veamos el 97.91% de las mesas informadas. Estamos muy cerca de saber cuál va a ser el final de este resultado. 39.12% para Iván Duque del Centro Democrático, 25.08% para Petro, 23.8% para Fajardo y 7.2% para Germán Vargas Lleras. No se varían los porcentajes realmente. En 1 hora y cuarto. En 1 hora y cuarto. Son las 5 de la tarde, 15 minutos.
Pero ya este, prácticamente... este es el boletín, perdón, Vianney, del Atlántico. Nacional. Y el boletín Es nacional. el no. boletín nacional. Es el boletín nacional, sí. es el boletín Ok. número 14 Quiere nacional. decir que tenemos el 97%, es improbable, subimos un poquito por favor, es improbable que Fajardo obtenga ese 1.2%, Sí. el 1.28. Además porque se han mantenido los porcentajes desde hace Son como dos boletines. 250.000 Sí. votos, yo creo que Entonces, es muy imposible probable. que lo logre. Aquí sería un titular como que las encuestas acertaron en primera elección presidencial en absoluta paz. Así en el es, país. le proponíamos ahorita a nuestros panelistas. Obviamente, lo de absoluto, esa es una palabra que podrían quitar Claro del que titular, sí. que es muy larga, ¿no? Les propusimos a nuestros panelistas que nos sugirieran un titular al final de este resultado porque sin duda se pasó un poco de lo que se preveía, pero también se rompió el susto, el miedo que se tenía de que qué iba a pasar en esta segunda vuelta, porque hablábamos del pronóstico reservado que el Heraldo había anunciado hoy precisamente, que tenemos unas elecciones que a diferencia de otras no teníamos claro qué iba a pasar precisamente con este resultado. No, yo creo que evidentemente, lo decía al comienzo y creo que también usted lo han señalado, han sido unas elecciones en paz como no se recordaban otras en tiempos recientes. Yo creo que eso es muy positivo. No sé si ustedes tuvieron la misma percepción, pero yo cuando empezó la campaña estaba tremendamente agresiva y se fue serenando y civilizando Decantando. a medida que se acercaba el final de la campaña. Yo creo que también fue en ese sentido. Hay que felicitar a todos los candidatos por la compostura que han tenido, por lo menos en el tramo final. Tal vez tenga una percepción equivocada, pero así lo sentí yo. Y yo lo que creo que tenemos que avanzar hacia un país, y yo creo que se puede estar dando aquí un paso en el que estemos preparados para que gane cualquier persona y sepamos que, pues, que el país no se va a ser arrastrado hacia un desastre. Hay que avanzar hacia eso. Hemos dado un paso muy importante en cuanto a la tranquilidad de las elecciones. Evidentemente, el doctor Guzmán hablaba antes de ya saldrán los temas de corrupción, algunos casos, pero yo creo que no han sido la gran nota predominante de estas elecciones. Todas las dudas que había con la registraduría, por lo menos no se ha constatado que hubiera motivos para esos temores, y yo creo que es ejemplar lo que ha ocurrido. De hecho, creo que hay que sacar algunas lecciones muy positivas de lo que ha ocurrido. Ahora parece ser que la participación ha subido un poquito. Sí, es posible sin duda. Que supere lo que ha sido Sin duda. habitualmente. Recordemos que en primera vuelta de la elección pasada, de un potencial de 33 millones, tuvimos una votación de 13.185.000. Aquí de 36 millones ya nos estamos acercando a los 20 millones de votos. Sí, estamos superando ya el 50% de participación. Unas elecciones en las que se supera la mitad de la participación, extraño en Colombia. Unas elecciones en las que el voto verdaderamente ideológico y libre, con una emergencia de la clase media, como comentábamos antes, como se veía en el Atlántico, está participando. Unas elecciones en las que realmente había una disputa ideológica, en las que no ha habido violencia. En todos los aspectos es un triunfo para el país. Pero lo interesante es que sean cuales sean, y eso sí que sería, adelantándome para mí, el titular de mañana, sean cuales sean las circunstancias y sean cuales sean los eventos, en Colombia Uribe sigue siendo el rey. Puede ser. Yo creo que ese es un punto, y antes yo también ponía el énfasis en ello, que es una figura que guste o no guste. Yo sé que es una persona muy polémica, que tiene gente que lo exalta y tiene furibundos detractores también, pero lo que ya es incuestionable es que un personaje que va a marcar, que ha marcado y le queda cuerda para seguir marcando la política. Ahora, hay un tema muy interesante, porque él, pues, sale Duque elegido en la ¿cómo se llamaba? Se me ha ido la palabra ahora, en la contienda, Sí. en las primarias que hicieron La el consulta. Centro La consulta Democrático, interpartidista. la consulta que hicieron interpartidista. Y lo interesante ahora es ver qué va a pasar con Duque, qué va a pasar. Siempre la tradición indica que el que llega al poder tutelado, por así decirlo, por alguna gran figura, una vez se encuentra en el poder, se va desmarcando en mayor o menor grado, pero siempre se va desmarcando. Alfredo, que
eres de España, sabes lo que ocurrió con Aznar y Rajoy, que cuando lo nombró a dedo y era el títere de Aznar, así se le llamaba, y terminaron... De hecho, le nombró por eso. Exactamente. Claro que sí. Yo creo que ahora sí ya podemos ir haciendo conclusiones. Tenemos el 98.64% de las mesas informadas. Este es el boletín número 15 a nivel nacional. Se mantiene Iván Duque en primer lugar con el 39.12%, Gustavo Petro con el 25.09%, Sergio Fajardo con el 23.77%. Humberto, yo creo que ya definitivamente no va a lograr alcanzar la segunda vuelta. Bajó y aumentó un 0.01 Petro. Alguien comentaba una cuestión antes, no sé si el profesor Guzmán o Alfredo, que estaban comentando de qué hubiera pasado si Fajardo y De la Calle se hubieran unido. Yo creo que muchos simpatizantes de ambos les van a pedir cuentas y se los van a restregar. Deben estar hubiera cambiado arrepentidos. El país por completo. Si De la Calle y Fajardo se hubieran unido, ahora mismo estarían ellos en segunda vuelta. Y si estuvieran ellos en segunda vuelta, el escenario que estamos previendo, que es una victoria apoteósica de Duque en la segunda vuelta, cambiaría por completo y serían unas elecciones verdaderamente abiertas. Es decir, ya sea por personalismos, por la normatividad del Partido Liberal o por las circunstancias que sean, el hecho de que De la Calle y Fajardo no se hayan unido cambia la historia de Colombia. Ahora, si apelamos a ese progresismo y a esa emergencia, de esa clase social que está indispuesta con la política tradicional, yo estaría bastante optimista en el sentido de que esa segunda vuelta va a ser muy reñida. Y en la lógica en la que estamos hablando y pensando en los intereses también de la Colombia Humana, del Partido Liberal, un sector, y Sergio Fajardo, yo creo que aquí podríamos también tener una sorpresa muy estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no sería tan fácil vaticinar el triunfo de Duque, porque los votos de Fajardo no los veo moviéndose hacia el centro democrático. No. Al contrario, es la antítesis, y particularmente en Antioquia, por ejemplo, en los últimos tiempos, la línea uribista antioqueña se movió más contra Fajardo que contra Petro mismo, porque consideraban que por ser antioqueño, haber tenido desempeño de cargos ahí como gobernador y alcalde, tanto en Medellín como en el departamento, en Antioquia, pues le daba una fortaleza, como en efecto la tenía, y los dardos con curar en la punta iban más hacia Fajardo que hacia Petro, lo cual distanció más la relación. Yo creo que los fajardistas, si se podría llamar así, no van de ninguna manera con Uribe. Yo les quisiera plantear... No me imagino a Claudia López dividiéndose al centro democrático, no me la imagino. Absolutamente. Mientras que conocemos el boletín 16, les quisiera plantear la siguiente inquietud, y es en el sentido de que evidentemente lo vemos con el candidato Germán Vargas, los partidos, digamos, tradicionales oficiales, o por lo menos los más fuertes, al parecer no votaron en disciplina. De pronto algunos le pudieron haber puesto los votos a Duque, o simplemente dijeron que iban a votar por Vargas y no votaron al final por Vargas. En una eventual segunda vuelta, esos partidos como el de la U, conservador, evidentemente, ¿será que ponen esa disciplina de partido a centro democrático, o definitivamente el voto de opinión puede pesar sobre Petro? No hay disciplina de perros en las presidenciales. Sí. Las presidenciales en el mundo y en Colombia, donde los partidos son feudos todavía, porque vivimos en ciertos feudos políticos, o tenemos feudos políticos, los partidos tienen una gran predominancia cuando se trata del Congreso. Cuando se trata de las presidenciales, la gente se suelta el moño, por decirlo así, y vota por quien quiere. Fíjense, en el caso concreto de Vargas Lleras, con todo el poderío y toda la fortaleza de maquinaria y sus fortalezas particulares que tenemos que destacar, independientemente de la animadversión que pueda producir en algunas personas por esto del coscorrón y ese temperamento fuerte que tiene y ese señorío bogotano de alta clase. Es un hombre preparado para ser presidente. Sin embargo, la gente no quiere a Vargas Lleras. Ahí está la demostración. No, de acuerdo. Pero la gente ni las maquinarias. Ese voto de estructura, mal llamado voto de maquinaria, no le funcionó aquí a Cambio Radical. Y está claramente manifiesto que el elector colombiano está cambiando, y en eso coincido plenamente con Alfredo, que estamos en un proceso de transformación y de transición hacia una alternativa distinta a la política tradicional. Y creo que en segunda vuelta, yo ahora lo veo con estos resultados, veo una mayor probabilidad para que este próximo gobierno presidencial sea distinto a la política tradicional de los liberal conservadores. Yo anotaría sobre... Sin embargo, lo que yo no veo como ustedes
es que en segunda vuelta el voto de Fajardo se vaya a ir mayoritariamente hacia Petro. Y tenemos un nuevo boletín. Sí, vamos a leer los resultados y yo creo que con esto sí vamos a cerrar ya con conclusiones finales de lo que fue la jornada electoral. Ya tenemos el 99.03%. Como dirían popularmente nuestras abuelas, aquí no hay tu tía que valga, y ya tenemos resultados definitivos. Iván Duque 39.11%, Gustavo Petro el 25.09%, Fajardo se quedó allí en el 23.77% y el candidato del Cambio Radical, Germán Vargas, con el 7.25%. Y Humberto de la Calle 2.6. 2.6, sí. Muy abajo. Muy abajo. Pero hay una anotación importante que hacer. Si bien Alfredo anota que los votos de Fajardo no van a ir todos a Petro, también tienen una opción porque está el voto en blanco y es una manera también de manifestarse. De repente habrán unos fajardistas que voten por Duque, porque Duque además pues, es un candidato muy interesante. Es que en una segunda vuelta en la que se encuentren, como se van a encontrar Duque y Petro, ahí sí que va a haber una verdadera polarización. Y ahí Duque lo tiene muy fácil. Basta con que ataque el pasado guerrillero basta que satanice a Petro para que gran parte de la población que ha votado a Fajardo, que ha votado a Vargas Lleras, tenga miedo y vote a Duque. Además hay que tener en cuenta que un factor que para mí es fundamental: allí donde ha tenido responsabilidades de gobierno Petro, ha ganado Fajardo. Sí. Lo cual para mí eso es muy significativo de que gran parte del voto de Fajardo procede de Bogotá y es voto que, conociendo a Petro, no le gusta a Petro. ¿Esa gente en segunda vuelta va a votar a Petro? Lo dudo mucho. Puede que se abstenga, que haga voto en blanco, pero votar a Petro, para mí la segunda vuelta va a ser una... Sí, la única posibilidad. En Bogotá hay una particularidad cuando uno habla con la gente de Bogotá. Definitivamente ganó Fajardo en Bogotá. Sí, pero hay una particularidad. En Bogotá hay un gran sector que no quiere a Petro. Sin embargo, Petro tiene un gran nivel de aceptación en otros sectores. Sí. Pero aquí, el voto de opinión bogotano, que es tan fuerte, el más fuerte del país, por la circunstancia laboral, la independencia, los niveles académicos, culturales de los bogotanos, demuestran, primero, una libertad absoluta para votar, porque, fíjate, con toda la fuerza y la inversión de Colombia Humana en Bogotá, ganó Fajardo, que inclusive no es de Bogotá, además, si de regionalismo se tratase. Y aquí, y estoy de acuerdo contigo en eso es muy significativo. Es probable que esos votos se vayan a Duque, un buen porcentaje, y otro porcentaje a Petro y otro porcentaje en blanco. Ahora, están los votos de Humberto de la Calle, que son del Partido Liberal, que podría uno creer que están más cerca de Petro, pero también están cerca de la institucionalidad de los partidos, y de esos partidos está más cerca el centro democrático. Y te puedo decir que ya están en marcha, ya desde estas elecciones, muchos contactos de sectores del Partido Liberal para arrimarse a Duque en la segunda vuelta. Si es que no lo han hecho en la primera, porque a juzgar por los resultados de la Calle, yo creo que eso del voto, que en la primera vuelta vamos a votar disciplinadamente por de la Calle, pues, no, Marcos, tú señalabas hace un momento que característica de este proceso es la forma ascendente de los agravios y de los insultos y de la alta fricción entre los candidatos, pero que a medida que avanzaba la campaña había descendido eso. En eso estamos de acuerdo. Ahora, creo que en esta segunda vuelta, y siguiendo un poco lo que señala Alfredo, va a volver a emerger esos ataques y se va a recrudecer esta cosa, porque ya es lo definitivo. Ya es claramente la derecha contra la izquierda, ya es claramente el sistema contra el extrasistema, y ya es claramente seguir unas políticas económicas y exterior muy concretas y romper totalmente con eso. Y para mí va a haber gran parte de la población que va a votar no tanto porque le gusta el candidato, sino porque no podrá ver al otro ni en pintura. Sí. No a favor, sino en contra. Claro que sí. No, bueno, sino en contra. ¿Qué les parece si, para ir cerrando ya esta transmisión, porque ya nos queda prácticamente menos del 1% para conocer el resultado final, hacemos un balance de lo que fue esta jornada, cada uno desde su punto de vista, analicemos un poco y de manera rápida lo bueno, lo malo y lo feo de esta primera vuelta presidencial, y rápidamente qué viene en estas 3 semanas, digamos? Hablábamos ahorita que dónde va a estar el balón de los candidatos que pasan a segunda vuelta, Gustavo Petro e Iván Duque, en dónde van a centrar y enfocar su campaña en estas 3 semanas cruciales para el futuro de Colombia. Lo bueno para mí, sin duda, es que tuvimos una oferta de 5 buenos candidatos. Eso me parece interesante. Antes, Colombia, con el perdón de los españoles, no jugaba al fútbol español de 2 grandes equipos y punto. Un gran equipo. Nadie duda que eres del Real. Sí, sin duda. Y tenemos una oferta mayor de candidatos. Antes jugábamos a eso. Teníamos 2 candidatos fuertes.
independientemente que de la calle ha estado muy bajo, era un magnífico candidato, su acompañamiento no fue el mejor, Vargas Lleras también era muy buen candidato, y los otros tres, por supuesto, que están ahí peleando. Duque es el más joven de todos, un buen candidato, independientemente del apoyo que digan que Uribe era el todo, y sin duda, Uribe en buena parte es el todo de esta votación, porque la gente siguió al que diga Uribe, la mayoría de la gente, más que por la personalidad de Duque, porque estaba atrás Uribe. Pero los candidatos son muy buenos, y eso me parece que es relevante para la política nacional. No teníamos antes un abanico de oferta de candidatos tan grande, Marco, como lo tenemos ahora. ¿Lo malo? Bueno, no, me parece que no hay mayor cosa mala, porque el abstencionismo fue vencido en algunos puntos y eso es un logro. Lo ideal es que lográramos mayor votación, que la gente tuviera más participación, pero es que hay una cultura terrible que tiene que ver con la zonificación, las registradurías, todo esto, este mecanismo de la zonificación y el transporte agarrado por las manos de los políticos afecta la participación electoral. No hay un transporte público eficaz en domingo electoral y hace que la gente tenga pocas posibilidades de moverse. Claro. Entonces, que sí, mientras que piensa lo feo, salió el boletín 17 con el 99.19 y nos seguimos en los mismos porcentajes. Duque 39.11%, Gustavo Petro 25.10%, Sergio Fajardo 23.77% y 7.2% Germán Vargas Lleras. Lo feo. Lo feo que algún candidato, en el caso concreto de Petro, haya creado, así como lo satanizan a él sataniza a las instituciones, intentó hacerlo con la registraduría. Creo que por fortuna no va a dar lugar a ese volcamiento a las plazas públicas, que era una especie de pequeño retrato gaitanista, sin demeritar a Gaitán, al contrario, sino que lo citó varias veces en sus discursos para asumir de mártir. Eso no estaba bien, saliendo de un hombre bien formado en humanidades y en la cosa política como Petro. Eso era muy provocador. Esa parte no me parecía buena. Y del lado contrario, no de Duque en sí, sino de la campaña de Duque, también alguna satanización en ese sentido. Yo creo que Fajardo fue muy moderado, de la calle también, digamos, los más decentes en ese sentido. Vargas Lleras, él tiene un carácter fuerte y podía verse como agresivo, pero inclusive en los debates se vio muy amable y muy formal. En el debate del Heraldo lo vimos, muy coloquial inclusive, cuando él es más duro. Entonces, yo creo que eso podría ser lo feo, pero finalmente los tonos, como bien anotaba el director, se bajaron y eso demuestra que estamos progresando muchísimo en materia política. Carlos, lo bueno, lo malo y lo feo, rápidamente. ¿De los resultados o del proceso? De todo el proceso y pues obviamente de los resultados. Del proceso, lo malo, el excesivo protagonismo de todos los candidatos al ser expuestos a una maratónica sucesión de debates, que antes que informar, desinformaron. Lo bueno, dos cosas de lo bueno: el aumento en la participación electoral y el incremento de la oferta partidista, como lo señalaba Humberto. Y lo feo es que entramos en una dinámica centrífuga. Estamos entrando en una dinámica que polariza al país. Alfredo. Para mí, sinceramente, creo que es una jornada de la que hay que destacar lo bueno. Lo bueno es lo más importante. La participación ha sido elevada, eso es bueno. No ha habido violencia, eso es bueno. En estos momentos no somos conscientes de que haya habido ningún escándalo electoral, eso es bueno. Y ha habido una gran pluralidad ideológica, eso es bueno. Para la segunda vuelta hay dos candidatos que tienen oposición clara en sus ideas, eso también es bueno para que el público pueda elegir. Además, con una opción de izquierdas bastante marcada y bastante poco habitual en Colombia, eso es bueno para elegir. El candidato de la derecha a mí me parece que tiene un perfil muy interesante, joven, moderno, dinámico. Es evidente que detrás suyo está la que posiblemente es la figura política más carismática de Colombia y hasta de Latinoamérica desde que empezó el siglo XX, pero el candidato en sí me parece muy interesante. Con lo cual, yo sinceramente de esta cita, de esta primera vuelta, lo único que sacaría serían cosas buenas. Antes de que nuestro director pues, nos despide y llegue a la conclusión final de esta jornada, finalmente una pregunta rápida y es lo que les habíamos mencionado. ¿Qué nos espera, qué nos depara estas 3 semanas y sus titulares de la jornada de hoy? ¿Qué nos espera o los titulares de los titulares? Las dos. ¿Qué nos espera de estas 3 semanas de campaña con Gustavo Petro y con Iván Duque y nuestro titular de la jornada? Yo insisto en el titular, en que la jornada en paz, pero la gente no está clara porque nosotros vivimos en centros urbanos, este sector, por ejemplo, en el Atlántico, Barranquilla, las capitales, centros urbanos donde la violencia no estaba
metida como durante 40 o 50, bueno, 50 y pico de años, y sobre todo en los últimos 30 con mayor fortaleza la FARC, atacando durante las jornadas electorales los corregimientos, las veredas, inclusive los municipios de las zonas periféricas del país. Nosotros no conocemos esa guerra, entonces no sentimos, pero eso es lo plausible. Me parece que es extraordinario para el país ese logro, el de la paz. Y la pluralidad, insisto, de los candidatos, me parece importante. Yo creo, para anotar algo, The Economist dijo que ni Duque ni Petro eran los candidatos ideales por la polarización, abriéndole puertas a Fajardo y a De la Calle en su comentario, que finalmente no fueron a segunda vuelta. Carlos. Elecciones limpias, transparentes y justas. ¿Y qué nos espera estas 3 semanas? Un incremento de los ataques entre los dos principales candidatos y un reacomodamiento de fuerzas al interior de todos los partidos. Muchas gracias, Carlos. Alfredo. A mí para estas 3 semanas lo que me parece que nos espera es la fiesta de la democracia, por primera vez en la historia de Colombia, de la democracia en paz, y por primera vez en la historia de Colombia parece ser que con verdadero interés de la población. Eso son noticias espectaculares. Y incidiendo en lo que ya he dicho varias veces y por la atracción que me genera como personaje, yo de titular diría la primera vuelta la gana Duque, pero de subtitular pondría pero Uribe sigue siendo el rey. Pero Uribe sigue siendo el rey. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas, director. Finalmente fue una jornada democrática en la que el Heraldo estuvo presente, haciendo cubrimiento en todos los puntos, en todos los municipios, en todas las regiones con nuestros corresponsales, con un gran esfuerzo técnico y humano de nuestros periodistas que nos estuvieron reportando, manteniendo informados a los lectores. Y pues bueno, ya nos preparamos para la segunda vuelta, su balance de esta jornada, tanto del periódico y por supuesto en materia política de lo que viene para estas 3 semanas de campaña. Bueno, Yani, como tú bien sabes, más que nadie hemos estado trabajando durísimo para hacer una buena cobertura de este proceso electoral y en concreto de las elecciones. Siento que le hemos ofrecido a los lectores una información amplia, variada, plural en todo momento, con bastante pedagogía electoral. Yo creo que hemos cumplido nuestra labor como informadores, lo que me enorgullece profundamente. Con respecto a las elecciones, un balance rapidito que haría es que de algunos ganadores, el ganador o los 2 ganadores de hoy en concreto son los señores Duque y Petro, y hay que felicitarlos, pasan a una segunda vuelta y evidentemente el primer ganador jerárquicamente sería Duque porque obtuvo un porcentaje mayor de votos. Incluso hay que felicitarlos a ambos, hay que felicitar a todos los candidatos por la conducta mantenida, sobre todo en el tramo final del proceso electoral. Otro gran ganador de la jornada es el registrador, tan denostado a veces, yo creo que ha sido ejemplar. Yo insisto una y otra vez que es maravilloso lo que ha ocurrido con el recuento y con todo el escrutinio, con la veeduría del proceso. Otro ganador, 2 horas, otro ganador, evidentemente, ya lo ha mencionado Alfredo antes, Uribe se consolida todavía más como una gran figura política en este país. Y también hay otro personaje que yo lo metería en la categoría de los ganadores, que es la paz. Sí. El acuerdo de paz que ha sido tan criticado y tan polémico, a veces con razón, porque a veces su propia dinámica hace que se den pasos errados o pasos que molesten a una gran parte de la población. Yo entiendo que es un asunto polémico, pero esta atmósfera, este clima que hemos tenido en estas elecciones, yo creo que hay gente que no lo había vivido, que tal vez para los jóvenes que están por primera vez les parezca esto normal, pero para nosotros que tenemos un poquito más de años, esto me parece todavía inaudito, estar viviendo esta situación en Colombia de que se vote, que no pasa nada. Estoy de acuerdo con Humberto y no me gustó para nada esos mensajes a veces demasiado peligrosos, diría yo, que lanzó Petro, aquello de convocar al pueblo a las plazas. Eso es peligrosísimo, yo creo que se debe contener mucho en esta segunda vuelta, que va a ser bastante dura. Yo creo que se va a volver a subir la temperatura y más que nunca sería bueno que los 2 candidatos que quedan hagan el máximo esfuerzo por hacer una campaña civilizada, que creo que los colombianos han demostrado que se lo merecen. Claro que sí, nos vamos a despedir con el último boletín, el boletín número 18, que prácticamente tiene ya casi que el 99.40%. Esto quedó así de manera definitiva. Iván Duque con el 39.1%, Gustavo Petro con el 25.1%, Sergio Fajardo el 23.9%.
6.7%, Germán Vargas Lleras el 7.26%, Humberto de la Calle el 2.06% y ya incluso va saliendo el boletín 19 de una vez que debes tener más o menos el 99.46%. No varía el resultado, esto está definido, Gustavo Petro y Iván Duque van a la segunda vuelta y Colombia se prepara para 3 semanas de intensa campaña que, como lo mencionaban todos nuestros analistas, va a tener un incremento seguramente de los ataques entre una y otra campaña, pero al final, el 17 de junio nos volveremos a encontrar. El Heraldo estará informando de todas las incidencias de la jornada, de la campaña y, por supuesto, ofreciéndoles los mejores análisis con los mejores expertos. Humberto, ¿quiere agregar algo antes de despedir? ¿Cómo le puede doler a la campaña de Fajardo y de la Calle que ese 1.34 que le faltó a Fajardo para alcanzar a Petro y tal vez 1.36 o 38 para sobrepasarlo, estuviera en el 2.06 de Humberto Lacalle? Si esos números se pueden pasar de uno a otro de esa manera, ¿no? Oye, pero también hubieran podido recurrir al 0.36 de Trujillo para sumar más. Nadie ha hablado del señor Trujillo. Y hasta de Vivian Morales, que también sacó votación, bueno, a lo último, mira, tiene 41.366 votos. Vivian se empeñó con Centro Democrático. Sí. Sí, claro, pero la gente, hubo quien votara por ella porque se mantuvo en el tarjetón porque ya el tarjetón estaba impreso. Sí, sin duda alguna. Bueno, cuando son las 5 de la tarde, 40 minutos, les agradecemos a todos nuestros expertos, a los lectores del Heraldo, gracias por estar con nosotros en sintonía y nos vemos el próximo 17 de junio con la segunda vuelta electoral.